Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Ya estamos aquí de regreso en Deportes 91, miércoles de toros, miércoles de fiesta brava, miércoles taurino. Y bueno, pues ya están con nosotros aquí los expertos de la mesa, los analistas del mundo taurino, el ingeniero José Luis Moreno Delgadillo. José Buenas Luis, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También el matador de toros en retiro, Rafa Reina. Buenas tardes a todo el público, buenas tardes. Y su vástago, David Reina, también está con nosotros, aquí con nosotros. Esperemos que en el camino por ahí ya vaya llegando el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Aquí lo esperamos. Y bueno, adelante. Y si no, le ponemos falta. Le ponemos falta, le ponemos tache. Muy buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias por su atención. No importa qué tanto tiempo tenga una persona como aficionado taurino, pero hay algunos... Tú comprenderás. Hay algunos términos que a pesar de... He platicado con gente que tiene muchos años yendo a las corridas de toros y que todavía no sabe diferenciar entre algunas definiciones. ¿Tú cuántos años tienes, José? De ver toros... Un cálculo. Sí. Unos 60 más o menos. No, pues todavía te falta mucho. Y hay muchas cosas que no sé. No, ya quisiera yo tener los años tuyos de aprendizaje y todas las experiencias que se ha vivido en el mundo taurino. Adelante. En la tauromaquia hay tres términos que se hablan constantemente, ya sea a través de comentaristas o cuando estás en la plaza oyes y a veces no sabes de qué están hablando. Me refiero a lance, quite y pase. ¿Ok? De repente están viendo al torero y dice qué bonito lance está haciendo, ¿ok? O qué buen quite hizo, o mira qué bonitos pases. Pero y hay gente que cree que es lo mismo un lance, un quite y un pase, y no es así. Y a eso es lo que quiero explicar ahorita. Por ejemplo, un lance, los lances es cualquier movimiento básico que se hace con el capote para recibir, fijar o conducir al toro. Por ejemplo, las verónicas, las chicuelinas, sí, las gaoneras, las tafalleras. Obviamente aquí también cabría aclarar que el capote es la primera pieza de tela con la que se torea, que es la pieza tipo abanico, color de rosa, originalmente con vueltas amarillas, pero ahora hay de todos colores la vuelta. Hay azules, moradas, pero las tradicionales es la rosa, rosa con amarillo. Que viene siendo solferino. ¿Tiene algo que ver esos colores? No tiene nada que ver en realidad, es tradición. Y lo mismo, los toreros que de repente salen con el capote rosa, que es el original, con vueltas moradas, pues es nomás por romper la tradición, por gusto personal. Es que de hecho los capotes en un tiempo fueron blancos, ¿no? Pero por las manchas... Originalmente los capotes y las muletas eran blancas, pero se cambiaron las muletas de rojo porque con el blanco se manchaba mucho de sangre. Sí. Entonces, muy agresivo se veía. Sí. La diferencia entre lance, quite y pase. Lance es cualquier movimiento básico que hace el torero con el capote para recibir, fijar o conducir al toro. Para recibir, obviamente, cuando sale el toro, al principio sale el torero o los ayudantes con el capote, y todos esos son lances de brega o lances. Ahorita dijiste ayudantes, también tienen un nombre, ¿no? Sí. Peón.
Peones de brega. Ándale. Peones de Fíjate, brega. ¿Qué profundidad, José Luis? Porque ahorita mencionaste lo del capote, porque hay frases, hay términos y hay implementos. Sí, cabrón. claro. Sí, sí. Y en todo eso hay una Y profundidad los tremenda. componentes, por ejemplo, el capote es el vuelo, lo que es la panza, el cuello que es acá y la esclavina. Y la esclavina, sí, no. son las partes Sí, sí. del capote. El quite también se hace con el capote. Es una intervención normalmente con el capote para quitar al toro de un lugar peligroso. Cuando el toro, por ejemplo, cuando un banderillero pone las banderillas y da la espalda, a veces el toro hace hilo tras él. Hacer hilo quiere decir que lo sigue antes de brincar el olivo, que es como se dice cuando brinca las tablas. Entonces, cuando alguien le avienta el capote, no es un lance, es un quite. Está quitando. Me hizo el quite. Y le hizo un quite, ya sea para salvar a un compañero o para cambiar la colocación de un toro después de un castigo. Cuando el toro entra al caballo, para sacarlo de ahí, se hace un quite para moverlo de ahí, que ya no reciba la puya. Le damos la bienvenida al licenciado Eduardo Montalvo, ya está aquí con nosotros. Eduardo, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? aquí estamos. Muy bien. Y pase es el movimiento que se hace con muleta en la faena final, buscando ligar, templar y mandar al toro. La muleta, como todo el mundo debe estar enterado, es el trapo rojo que se usa al final, que puede ir con el ayudado para darle forma o sin el ayudado cuando son pases al natural. En corto, resumiendo, lance es con el capote. Sí. Quite es una intervención defensiva o táctica y pase es con la muleta. Perdón, ahí lo del quite, también cuando uno sale sobresaliente, me das un quite, o sea, poder pegar unos pases. Ok, esa aclaración que hace Rafa viene muy a tono porque hay un tercio de quites que poco a poco ha ido desapareciendo, desgraciadamente. Cuando el toro entra al caballo más de una vez, el torero que sigue tiene derecho a un quite. O un sobresaliente. O un sobresaliente puede pedirle al matador que si le da un quite, que quiere decir que sale con el capote para torear al toro, porque también sirve ese quite al mismo matador para medir cómo quedó el toro después de la pica. Sí. Si es un toro brusco, entra a la pica, sale, lo mide y dice, dale otra. Y entonces si entra la segunda vez, ya hay derecho de un quite. Y cuando un subalterno o un torero que está actuando ahí mismo hace un quite, el matador dueño de ese toro tiene derecho a contestar el quite. Ese es el tercio de quites y son rivalidades muy bonitas, porque es cuando salen a lucirse. Claro. El lance de capote para recibir, por ejemplo, la Verónica, cuando el torero deja pasar al toro templado frente a su cuerpo. Una chicuelina, que es cuando gira sobre sí mismo mientras pasa el torero, lo más pegado posible a su cuerpo. Y viene acompañado del ole de la afición. A veces. A veces. A veces, no siempre, A veces. depende cómo lo haya hecho. Sí. La gaonera, por ejemplo, cuando pasa detrás del torero, cuando trae el capote y pasa por detrás del torero, o se pasa el capote por detrás del torero. El quite se usa para quitar al toro frente al peligro. Quitar al toro cuando otro torero cae, por ejemplo. Sí. Cuando se cae otro torero, el capote que sale hace un quite para retirarlo, para sacarlo de un caballo tras el castigo del picador o para desviar una embestida comprometida. Si de repente el toro hace y tira un gañanfonazo y no está viendo el matador, alguien lo distrae, le está haciendo un quite. Los quites se hacen a veces inclusive con un sombrero o con una montera que le avientan. Cuerpo limpio. O cuerpo limpio. Y los pases son siempre con la muleta. Y la muleta sirve para dominar y hacer lucir al toro y lucirse el torero. Y tenemos básicamente 3. Hay muchos más, según la creatividad. Pues ya tocaba hora de clases, un miércoles taurino, ¿eh? Sí. El natural es el pase con muleta, con la mano izquierda, que no lleva el ayudado puesto para darle la forma.
El derechazo es cuando trae el ayudado y con ese se le da forma a la muleta para poderlo llevar templado. Y el pase de pecho, que es el que se utiliza generalmente para hacer el remate de una serie. Cuando ya le dio varios derechazos o varios derechazos innaturales o el desdén o cualquier otro, él generalmente termina la serie con el pase de pecho. Hay que rematar. Pues qué interesante, ¿no, José Luis? La verdad que aquí vamos a aprender todos juntos, los nuevos, los que ya tenemos tiempo y los que tienen mucho más. Como dices tú, no terminamos de aprender. Después de la pausa, pues también David Reina nos tiene ahí algunos términos muy interesantes del ambiente taurino. Olé. Así es. Regresamos. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deporte 91, miércoles taurino, y viene a continuación nuestro amigo, compañero, hijo de Rafa Reina, David. Ya está con nosotros. Adelante, David, trae temas interesantes. Venga. Un gusto volver. Esta vez hice mi tarea. Los otros 3 términos taurinos utilizados en la vida cotidiana, no se preocupen, no son los mismos de la vez anterior. El primer término que tenemos aquí a exponer en la mesa es coger al toro por los cuernos. No, sí. Significa afrontar una situación difícil o peligrosa o un problema de cara y con decisión sin demora, así como el torero al toro. ¿Qué opina la mesa acerca de...? Pues sí, es muy usual ese dicho. Hay que entrarle pues al toro por los cuernos. Aspectos de la vida, ¿verdad? Sí, Pues cuando hay un problema, una dificultad o algo No te queda más difícil, remedio que pues dice, entrarle. pues hay que entrarle por los cuernos, ¿va? No echar Que no tierra atrás. quieras. Pues sí, hacerle frente. El toro está... No hay, ahora sí que no hay los cuernos opción. Están filositos. Así es. Esa me gustó. Muy buena. El segundo término que tenemos es cambiar un tercio. Se refiere a pasar de una fase de la lidia a otra. Se está usando cuando se quiere cambiar radicalmente de tema de conversación o cambiar de actividad tras una anterior. Es básicamente lo que hacemos aquí cada que vamos a cambiar de tema. Cambiar de tercio. Cambiamos de Cambiamos de tercio. Ahorita Bueno, bastante, José Luis, ¿verdad? hay un amigo que lo aplica con los refrescos. Está tomando cerveza y luego dice, bueno, ahora sí ya. Pero ¿cómo Ahora- es que de horchata a Jamaica? No, es bueno, que no pues sé. bueno, hombre, no. Es que va de menos a más. Y obviamente, Cambiar de tercio, tráeme el sí, tequila. y ahora tráeme un tequila, entonces pide el tequila y dice cambio de tercio. Pues ya imagino cómo va a salir al final. Pues en hombros. Estoqueada. Con una buena estoqueada. Una buena estoca. Mejor no podemos de tercio. Y el último sería asomarse al balcón, que consiste cuando el banderillero llegue brevemente a la cara del toro y cuadre bien las acciones necesarias para acabar un buen par de banderillas. Así Hay que es. tener cuidado. ¿Asomarse al balcón? Asomarse. Se al balcón, pues sí, se sí. asomó al balcón, dicen, De hecho, cuando las pega. De hecho, hay un par de banderillas muy famosos de don Rodolfo Gaona, que está entre los cuernos del toro. Sí. La gente nos explica cómo salió de ahí. A eso asomó me al iba a balcón. referir. Se dice asomarse al balcón porque el toro al levantar la cara con los cuernos se da Sí, cuenta que está en un es balcón. el cuadrito, exacto. y el banderillero se asoma al balcón Sí, para que es poder Para poder pegar las banderillas, clavar las pegar banderillas. banderillas en el morrillo. Oye, regularmente los banderillos son delgados o es el traje que... Pues hay algunos que no Porque, tanto. acuérdate, se estiran de puntitas y Claro, Pero claro. también hay timbones. Sí, ¿no? Sí. pero esos timbones... Lo que pasa es que no- Entre comillas, tienen mucha agilidad. Sí, por supuesto. no, sí, Sí. equilibrio. Y experiencia sobre todo, Sin ¿no? discriminar. Claro, Entonces, claro. Regularmente. ¿Cómo que sin discriminar? Sin agraviar. Para allá iba. No, O sea que sí puede ser banderillero. Ah, ok. No, Sí. es que Bueno, hay matadores de toros. al menos picador sí. Regularmente son delgados. Los que están medio gorditos son los peones. Los peones de brega. Claro. Porque los peones de brega, usando la muleta, son los que jalan al Sí, toro lo llevan. para alejar. Cuando, por ejemplo, cuando el torero va a brindar y cosas así, tienen que retirarse. ¿no? Acomodarlo. Tenemos, David. Pues qué bueno que están aquí los expertos para que lo que estás explicando, para lo que estás comentando, David, pues vienen los ejemplos de nuestros Tenga un compañeros. poquito más de sus Asomarse al Esa balcón. Está llena de ¿Traes otro? experiencia. No, y nada más es para explicar para comentar que asomarse al balcón es una muy buena manera de referirse a lo que se hace, puesto que asomarse al balcón también puede a veces ser considerada una actividad peligrosa, así como cuando se usa este
término, lo aplicamos cuando se realiza una acción con cierto riesgo. Sí, Ok, tienes ok. que mostrar el valor. Y yo Pues me fui sí. por otro lado, porque asomarse al balcón es como cuando el mariachi lleva Sí, serenata también. a la mujer y se asoma en el balcón, pero hay que ver qué tipo de toro está ahí abajo, ¿eh? Claro. O arriba. O arriba, ¿verdad? También. Sí, no, definitivamente, pero asomarse al balcón habla de la determinación de valor con la que estás Sí, haciendo exacto, algo. el valor sobre todo. Gracias, David. Y Rafa, Muy buenas, gracias. gracias, David. Y Rafa nos trae una anécdota interesante, ¿no? Así De es. muchas que hay en el ambiente De taurino. muchas. Es una que leí hace tiempo y me gustó. Fue desde don Luis Procuna. Yo recuerdo a don Luis Procuna, un poquito de historia, en el 79. Llegué al Cortijo, iba casi todos los días a entrenar. Y ahí estaba don Luis Procuna, Alfonso Ramírez Calecero y Antonio Canales. Nada más. Nada más. Los tres. Entonces yo llegué al ruedo y estaban ellos tres ahí y ¿Qué edad tenías, Rafa? yo tenía exactamente 18 años. Y me dice don Luis Procuna, ya me presentó con él y me dice don Luis Procuna, ya platicando con ellos, le dice el matador Antonio Canales, pues es un muchacho que quiere torear, etcétera. Y dice, ¿tienes traje de corto? O sea, andaluz. Le digo, sí tengo. Vístete, mañana toreas con nosotros. Ándale. ¿Cómo lo tomaste? Si hay suerte, no, pues emocionado. Don Luis Procuna. Sin miedo, sin nervios. No, todo lo contrario, pues emocionado. Yo sabía Hasta el mero día, ¿no? al día siguiente. Al día siguiente. Entonces don Luis Procuna me dice, conmigo tienes un quite y sale bueno el toro y aparte me mandarías el toro. Y entonces volteé a ver a Alfonso Ramírez Calecero y pues como que lo comprometió y dice, igual conmigo, si hay, no hay problema. Entonces me tocó y sí, hubo un quite con don Luis Procuna, con Calecero no, pero mandaría los dos toros. Ah, Esas pues cosas muy que no se bien, olvidan, ¿no, Rafa. No nos olvida y más que nada, pues digo, sin ninguna jactancia. Una gran Con las experiencia. figuras con las que... Una gran experiencia, ¿eh? Y se lo debo pues gracias al matador. Porque, Pero ¿cómo dijo? Mañana. Así, Pues sí. porque el matador ¿Así? te apoyó. Y sí, fue la referencia de Canales. Así es. Pero tiene mucho que ver, fíjate, porque ellos también recibieron sus primeras oportunidades de jóvenes. Claro, claro. En ese camino pasan y dicen, bueno, pues Vamos a darle oportunidad. Trae hambre, Vamos a darle oportunidad. Dale chance. ¿verdad? De hecho, al terminar el festival al día siguiente, hubo consejos de parte de don Luis Procuna y el Calecero para mi persona. O sea, eran personas de verdad muy, muy... Lo hiciste bien, Rafa. Con modestia aparte. Pues sí, creo que sí lo hice bien. Gracias a Dios. De hecho, ¿A ellos les pareció bien? sí, el que me regañó fue Alfonso Ramírez Calecero. ¿Por qué? ¿Por? ¿Qué te dijo? Porque puse... creo ¿Se puede decir? Sí, puse un par de banderillas, pero puse uno en el morrillo y otro acá en la nalga. Entonces tuve que jalar. Digo, todo es toro. Sí, pero pues... Bueno, pues. Pero ¿quién era? Don Alfonso era un súper banderillero. Sí. Muy bueno El con el zapato. Calecero. Entonces fue muy exigente al decir Sí, eso. pero me dio consejos. Entonces no fue un regaño, fue un consejo más que nada. Cuando alguien te ilustra y te corrige, es porque te aprecia y por eso te lo dice. Claro. Por eso te corrige. Claro. No, y ellos saben lo difícil que es andar en la milla, entonces hay consejos. No, pues, sí. Qué bueno. Y traigo eso. Una gran experiencia. Pero además de eso, aparte de eso, lo que Mario está descubriendo con estas participaciones de los toreros, por ejemplo, esa anécdota que acabas de contar, Sí. ¿qué te pasó a ti? Y con las experiencias que tenemos en las entrevistas que hemos tenido con los toreros, Claro. son gente muy abierta, muy, Exacto. o sea, no es gente Apretada. petulante. No, para Y nada. vaya que hemos tenido a Isaac Fonseca en los micrófonos. Muy accesibles, Sí, muy accesibles. A El Calita, lo acabamos de tener. A Emiliano Gamero, Claro. a Diego Silvetti, o sea, Exactamente. hemos tenido figuras del toreo que se expresan con una gran normalidad, Sí, como sí, Y es que es gente que ha sufrido. No he escuchado yo soberbia de parte de ellos. No. No, y aparte que es un ambiente muy peligroso, entonces la gente se protege. Y pues traigo eso de Luis Procuna, hay una anécdota de él donde dice, o triunfo o me retiro. Un jueves a primera hora de la mañana se puso el anuncio de la corrida que se presentaría 3 días después en la Plaza México, aquel domingo 5 de junio de 1960, con toros de Piedras Negras para don Luis Procuna, Rafael Rodríguez y Joselito Huerta. Debajo del nombre de Procuna decía un disparate, que triunfa o se retira. Periodistas llamaban a la casa del matador para encontrar una explicación, pero no podían obtenerla porque tentaba en la ganadería de don Jesús Cabrera. Sin embargo, sus dudas no se iban a prolongar muchas horas más, pues regresaba esa misma noche a la Ciudad de México. El sábado en la tarde llegaron a su casa, vivía en la calle de Durango, a unas 2 o 3 cuadras del antiguo toreo de la Condesa. Se Sí. encontraba en el jardín, vestía pijama, bata con pantuflas, como si estuviese esperando la hora para empezar a vestirse de torero.
Al dar la mano a los presentes dijo inmediatamente, creo que esta es la vez que más he pasado miedo antes de una corrida. Don Luis Procuna, él mismo, no sé, ha visto una película que se llama Torero, se la recomiendo. Don Luis Procuna, sin hablar mal de él, era un torero con un valor medido, no era un torero así... Arrojado, ¿no? Él mismo lo reconocía y lo dijo aquí. Dice, mañana salgan los toros como salgan, voy a salir a hombros para la calle o para la enfermería. Mañana voy a salir en hombros, de eso estoy completamente seguro. El primer toro de su lote, de nombre Plateado, un cárdeno claro, muy bien armado y fuerte, le dio 2 cornadas cuando le estaba formando un gran alboroto con su personalísimo estilo. Se había entregado cuando el toro se le venció y le pegó un puntazo en el vientre, se rehizo y volvió la cara del toro, pero ya no lo perdonó porque volvió a cogerlo para darle otra cornada grande en el muslo derecho. A los pocos segundos, la sangre empezó a teñir la taleguilla celeste y plata que vestía. Procuna trató de continuar la faena hasta que no pudo más y casi a punto de desvanecerse, se lo llevaron a la enfermería en medio de una clamorosa ovación. Al final, don Luis Procuna había cumplido su palabra, salió a hombros, tal como lo había prometido la tarde anterior. Fíjate, bien lo dijo, ¿verdad? Pues sí. Y de ahí siguió una serie de triunfos de don Luis Procuna, el berrendito de San Juan. Gran figura. Gran figura. Qué excelente anécdota, la verdad, Y Rafa. murió en un avionazo. Un avionazo. Otro que también se aventó una declaración similar fue el Gleason. En su última presentación en la Plaza de Toros México, desde antes dijo, salgo en hombros, o sea, triunfo, o salgo coronado. Pero aquí va todo. Va por todo. Va por todo. Y no estaba triunfando, no le fue bien en la corrida. Y entonces él mismo se estaba haciendo alcanzar por el toro. Estaba tratando ya de que el toro lo... Provocando la cornada. Provocando la cornada. Sí, sí. Sí, era muy temerario. Muy Y temerario. finalmente el toro Siempre. Siempre. el toro le dio un levantón y terminó en la enfermería. Y hubo tardes, como regularmente sucede a veces también, por supuesto, que ni triunfas ni sales coronado. Así también. Nomás que Gleason aquí regularmente salía golpeado mínimo. siempre salía. Siempre cuando salía. nominado, sí. Siempre. Sí. Se pegaba mucho el toro. No, lo que pasa, mira, es un torero tremendista. Y ya se hizo torero grande, aparte. Sí, él fue campeón nacional de jineteo de toros y fue charro y jugó americano y andaba siempre en cuestiones de riesgo. Siempre. Ya era su esencia, Y después anduvo ahí domando tigres y eso. No, ya era su esencia. No, no, Una sí. vez entró Le gustaba el peligro. Partió Sí. plaza en un elefante. Así es. Sí. Bueno, llegó a la plaza, ¿no? Llegó a la plaza. Llegó a la plaza en un Era elefante. todo sui generis, ¿no? Sí. Y sigue siéndolo. Yo tengo mucha amistad con él porque es ingeniero agrónomo de la Naro Saber también. cuándo- Es de Saltillo. Sí, si quiere le hablo para que nos Ya lo contactamos. Bueno, Y sí se lo, nos va a hacer corto el tiempo con él, ¿eh? sí lo contactamos, nada más que advierto. Ah, se suelta. Sí, Bueno, es un test de riesgo. Bueno, después hablamos y controlamos Sí. eso, si se puede. Sí. Muy bien. Bueno, Eduardo, ¿qué nos traes ahora en esta tarde? Bueno, pues esta tarde quiero hacer... Gracias, Rafa. Muy interesante. Quiero recordar y hacer un gran homenaje a una de las más grandes figuras del toreo mexicano que cumple esta semana 25 años de haber fallecido y es nada menos y nada más que el maestro Curro Rivera, de quien estábamos hablando en días pasados. El día del pasado mañana, el viernes 23 de enero, se cumplen 25 años. Él falleció en esa fecha en el 2001, como lo comentábamos hace algunas semanas, y fue una gran figura del toreo, hijo de otra gran figura, el maestro Fermín Rivera, que tomó la alternativa en 1967 en Torreón, después confirma en la Plaza México al año siguiente, en 1968, y en la Plaza de Toros, la Monumental Las Ventas de Madrid, confirmó en 1971 de manos de Antonio Bienvenida. Esa fue su presentación en Madrid y fue un año extraordinario para el maestro Curro Rivera. En España toreó 58 corridas, 10 de ellas en Las Ventas, cortando 9 orejas en dicha plaza. Por cierto, entre estas tardes que estamos mencionando, tuvo una de las más grandes de su carrera en la corrida de beneficencia en Madrid,
cortando una oreja a su primer toro con gran faena. Luego, en el segundo toro perdió las orejas debido a la espada, fallas con la espada. Y en el tercer toro se llevó otra oreja por una gran faena también a imponentes toros de Felipe Bartolomé, saliendo por primera vez por la puerta grande de las ventas. Fue una tarde extraordinaria, una tarde histórica para el maestro potosino Curro Rivera, que en ese primer año pues tuvo una jornada arrolladora en su carrera con grandes triunfos en la península ibérica. Pero esto se acentuaría más en el año siguiente, en el año de 1972. Estaba anunciado para el 22 de mayo en la feria de San Isidro, mano a mano con Palomo Linares, otra gran figura del toreo español. Una gran rivalidad entre ellos dos. Y había una gran rivalidad, obviamente se trataba de toreros superestelares, cada uno en su tierra y en el plano internacional, por supuesto. Y Curro Rivera le corta las dos orejas a su primer toro en grandiosa faena, y en su segundo toro cuaja una faena extraordinaria. Le otorgan las orejas y la gente exige el rabo. Le exige a la autoridad que otorgue el rabo, y fue una insistencia constante. El público emocionado seguía exigiendo el rabo, y ante la insistencia que continuaba, finalmente el juez se lo negó. No se lo otorgó. Y lo peor de todo es que después de que ya tenía en su cuenta 4 orejas cortadas esa tarde, lo que hizo el juez fue, en otra muy buena faena de Palomo Linares, otorgarle las 2 orejas y el rabo, lo cual enfureció al público. Fue algo que le protestó el público airosamente, porque lo hizo de alguna manera para favorecer o para emparejar las cuentas entre el torero mexicano y el torero español. Pero estando él en Madrid, en España, con el público hispano, la mayoría que estaba en la plaza, estaban la gran mayoría a favor de que se le otorgara el rabo al torero mexicano, los máximos trofeos. Y eso obviamente el juez lo desestimó, le causó una bronca fenomenal que finalmente lo llevó a perder la posición de juez de plaza en España. Sí. Y eso pues fue algo que quedó grabado en la historia. Obviamente ambos tuvieron una tarde triunfadora, pero sin duda fue una tarde apoteósica para Curro Rivera, que en total se llevó 4 orejas y salió por la puerta grande por segunda vez en España. Ha sido el penúltimo torero mexicano que ha salido por la puerta grande de Madrid, de las ventas de Madrid, en 1972, el 22 de mayo. Y el único en cortar 4 orejas. Y el único en cortar 4 orejas, por supuesto. Y el que fue el último en salir por la puerta grande, que lo hemos mencionado mucho aquí en el programa, pues fue el maestro Eloy Cavazos, 5 días después. Entonces, en una semana, los toreros mexicanos cimbraron las ventas en ese mes de mayo, en la Feria de San Isidro de 1972. Pues, ¿cómo quieres que no nos hagan complot? Pues sí. Complot del miedo. Entonces, exactamente. Después, no ha habido ningún otro torero mexicano que logre tal hazaña. Lo único que hubo fue, ya después de 36 años, la tarde en que José Tomás, en el 2008, cortó 4 orejas en una tarde, que fue otra tarde histórica para el toreo mundial, ahí en las ventas de Madrid. Apoteósica. Sí. Sin embargo, sí ha habido varias ocasiones posteriores en las que el torero mexicano hace gran faena, mata muy bien, el público reclama las orejas y el juez no se las, y no se las otorgan. el juez no se las Así le pasó a Óscar San Román ahora en la tarde de su confirmación. Y a Joselito Dame le pasó varias veces también. Sí, el público exigía una oreja porque se dio cuenta que lo merecía el torero mexicano. Estoy hablando de Óscar San Román, y esto fue gracias a una muy buena faena, con mucho mérito, con mucho valor, con muy buena estocada, y finalmente no la otorgó. No la otorgó. ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues sí es difícil triunfar en el toreo, y es mucho más hacerlo en plena Feria de San Isidro en Madrid. Lo cierto es que Curro Rivera
tuvo una carrera extraordinaria con más de 1,500 corridas en toda su carrera. Nada más en la Plaza México, en la Monumental de Insurgentes, toreó 70 tardes en su carrera, cosechó 40 orejas, cortó 6 rabos en la México y se llevó 2 estoques de oro en la temporada de 1971 y 1972, que son estas dos de las que estamos hablando, de su gira por España. Y luego aquí en 1973, Rafa, recordábamos la vez pasada que fue cuando vino y toreó la corrida del Cerrojazo de la Plaza de Toros Nuevo Laredo, que tú nos comentaste también, sí, ¿verdad? Que estuvo ahí en un mano a mano y pues era precisamente el tiempo en el que Curro Rivera estaba en plena efervescencia, en plenitud absoluta de su carrera. Su hermana Rosario Rivera siempre ha declarado, es una hermana 2 años mayor que él, siempre ha declarado que a Curro no se le ha reconocido como se merece. Y tiene razón. Que la gente y los medios lo han olvidado. Se hace más referencia al último mexicano que salió por la puerta grande, que fue el maestro Eloy Cavazos, porque fue el último, precisamente, y Curro Rivera fue el penúltimo. Pero, pues, así se ha difundido en general. Inclusive a nivel nacional, inclusive a nivel aquí en México, ha recibido mucho más reconocimiento Manolo que Curro, cuando que los dos eran grandes estrellas. Sí, y yo creo que tiene mucha razón, como dice Rafa, la hermana de Curro Rivera. Sí, tiene mucha razón. Tiene mucha razón porque Curro Rivera fue un figurón del toreo, Lo fue. con una carrera extraordinaria, con un torero de época, naturalmente, con un toreo de gran categoría, con un sello muy propio, que obviamente son matadores, figuras del toreo irrepetibles en la historia. Así es. ¿Sí? Por los números, por sus logros, por su estilo, por su popularidad, por todo eso. Rana, ¿cómo se llamaba? El circurret. El circurret, porque el pase de la rana era del cordobés. El cordobés. Y bueno, pues lo cierto es que tristemente en la tienta celebrada en la antigua ganadería de su padre, La Alianza, en el estado de Jalisco, el 23 de enero de 2001, hace ya 25 años, Curro Rivera sufrió un infarto fulminante ahí en el rancho, a la hora que estaban ahí en la tienta, y ahí falleció, estando presentes su hermana y su madre, que lo habían acompañado a la tienda, y que se estaba él preparando para reaparecer, tenía el plan de reaparecer, había estado algo de tiempo, poco tiempo retirado, y él se estaba preparando con el propósito de reaparecer. Desafortunadamente vino este desenlace, y les comentaba que días después de eso me tocó en suerte estar en la corrida de aniversario de la Monumental Plaza México el 5 de febrero de 2001, o sea, unos 15 días después o algo así. Y ese día se le hizo un muy sentido y emotivo homenaje, y sus cenizas dieron la vuelta al ruedo, llevadas por sus hijos, una gran ovación, un gran cariño, un gran reconocimiento a esta enorme figura del toreo mexicano, el maestro Curro Rivera. ¿Fermín Rivera es de la dinastía? Fermín Rivera viene siendo sobrino de Curro. El actual es sobrino, hijo de esta hermana a la que estoy haciendo referencia, es hijo de la hermana, Rosario Rivera, y es actualmente el que está activo y que venía siendo sobrino de Curro Rivera. Así es. Pues qué ¿verdad? interesante. De un torero, por cierto, muy elegante. Muy elegante, de gran clase. Muy clasicista. Mucha personalidad. Sí. Y ahorita que mencionas el apellido Rivera, bueno, pues Fermín Rivera precisamente va a participar en la corrida charra de toros que va a tener el 1 de marzo aquí en la Plaza de Toros Móvil en San Pedro Garza. En San Pedro. Y bueno, va a ser como un homenaje para el alcalde. Está contemplado ahí en el elenco, ¿cómo no? Un homenaje póstumo para el exalcalde de San Pedro. Mauricio Fernández. Sí, señor. Garza. Y va a venir Pablo Hermoso. 3 veces alcalde de San Pedro. Va a venir Pablo Hermoso. Y el compadre José Luis, otra despedida. Bueno, de esa plaza, porque ahí no se había despedido. Ahí no se había despedido. Sí, tu compadre, pues,
Sí, a lo mejor se apunta y una vez para irse a la petatera. Pues sí. Ahorita que dicen de despedidas ustedes, yo cada vez que leo la historia, un poco de la historia del Juli, la verdad que me transmite que todo lo hizo bien. Claro, sus vicisitudes complicadas en cada corrida que tuvo, pero todo un hombre muy exitoso y desde muy joven. Sí, pues lo que platicábamos la vez pasada en su faceta de niño torero y de novillero, y después de matador de toros por 25 años y ahora un exitoso ganadero. Y compitiendo con otras grandes ganaderías. Así es. Hasta pirata de pases. Sí. Hasta pirata de lances, sí. Sí, Bueno. porque lo que lo hizo brillar al final de su carrera, porque no fue al principio, fue un lance mexicano llamado La Zapopina, de Miguel Ángel Martínez, el Zapopan, El Zapopan. que hoy todos sabemos que el Juli se hizo en México. Tuvo oportunidad y convivió mucho con el Zapopan, donde aprendió ese lance. ¿Ok? Sí. Lo convirtió en quite. Es el que le giras el Sí, capote en el que abaniquea el capote y luego termina con una chicuelina. Ese pase, ese Zapopan. quite, es de Miguel Ángel Martínez, el Zapopan. El Zapopan. Lo llevó a España el Juli, lo presentó allá y ninguno de los comentaristas lo había visto, no lo conocían. Entonces se sorprendieron cuando lo vieron y dijeron, ¿y ese pase qué? ¿Cómo se llama? ¿O qué? ¿Será la Julina? ¿O cómo le ponemos? Pues yo creo que será la Lopecina. Lopecina. Por Julián López. Cuando se acerca el Juli a la entrevista y le preguntan eso, le dicen, oye, el pase ese que hiciste no lo conocíamos, es de tu invención, porque nosotros le pusimos la Lopecina y en lugar de darle crédito a Miguel Martínez, dijo, sí, es de mi creación. Se puede decir, le pueden seguir llamando la Lopecina. No tuvo la humildad. No, por Dios, Bueno, un asterisco ahí para... hasta para eso fue bueno. el Juli. A veces es válido, por hasta ejemplo, para piratear. Por ejemplo, las gaoneras eran lances por detrás. Sí. Don Rodolfo Gaona lo pegaba con un sello muy personal que le pusieron los mismos españoles, lo reconocieron como gaonera. La gaonera. Sí, pues efectivamente hay una serie de anécdotas en ese sentido. Lo cierto es que pues el día de hoy hemos querido recordar y hacer un homenaje al maestro Curro Rivera como una gran figura, una enorme figura del toreo mexicano y del toreo mundial, precisamente cuando estamos a 2 días de que se cumplen 25 años de su partida. Y por otra parte, pues igualmente otra gran noticia es precisamente la que nos acaba de compartir el amigo Enrique Medina ahí en el portal de Puerta Grande, precisamente de la inauguración de esta Plaza de Toros San Pedro en Valle Oriente. Es móvil. Sí, que se va a inaugurar y que tu compadre va a estar encabezando el cartel porque no se ha despedido ahí. La van a construir 15 días antes. ¿Verdad? Sí. Y efectivamente va Fermín Rivera, va Juan Fernando, también. va y otro novillero local de ahí que complete el San cartel. Isidro, algo así, decía. Sí, No es una corrida de toros, es un festival. Sí. pues aparentemente Dice charra, corrida Sí, es un charra de festival. toros. es un festejo taurino, sí. Sí. ¿Verdad? Pero es una plaza que va a estar ahí un nuevo escenario, De hecho, si no me equivoco, quiero mandarle un saludo muy lo cual celebramos. muy Sí. afectuoso. A ese evento, si no me equivoco, viene el chef Flavio. Ah, muy bien. Bueno, mira. Va a estar por aquí. ¿Alguien de ustedes va a andar por ahí, no? Viene a esto en Monterrey y lo viene a Laredo. Ah, muy bien. Abriendo Pues hay que plaza del aprovecharlo, novillero. De hecho, sí. Hace unos días el amigo Oscar Peña me estaba comentando que tenía planes de visitar Nuevo Laredo en esas fechas, precisamente ahora que lo mencionas. Si coincide un miércoles, pues... Y qué bueno que le van a hacer esa corrida en homenaje a el 3 veces alcalde de San Pedro, Sí. don Mauricio Fernández, ¿verdad? Que hablando de números, pues el único que lo empata habiendo sido alcalde 3 veces fue el faraón Silverio Pérez, que fue 3 veces alcalde de Texcoco. Faraón de Texcoco. El faraón de Texcoco. Bueno, pues gracias compañeros, amigos, el querido José Luis compadre. Moreno, Rafa Reina, Gracias. Eduardo Montalvo y también David Reina. Gracias por esa tarde. Al taurina. contrario, muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Y Olé. olé.
Esto fue Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Deportes 91, de Estéreo 91. Mantente bien informado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo aquí, a través de Estéreo 91.